12 de septiembre del 2019 y seguimos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, seguimos preparándonos, esforzándonos para poder llegar hasta donde Dios quiere llevarnos. ¿Y a dónde Dios nos quiere llevar? Al cielo. Pero primero tiene que prepararnos aquí en la tierra. Soy Mayra Fuente. Entonces, tenemos que sacar provecho cuando estamos en el desierto, porque vamos hacia la tierra prometida y nosotros no vamos a llegar a la tierra prometida sin antes haber cruzado el desierto. Es que ese es el problema, que a veces ponemos la mirada en la tierra prometida y la tierra prometida son las cosas que usted quiere, que usted declara, que muchas veces está declarando, pero quiere obviar el desierto y ese es el problema. Que si usted no está dispuesto a pasar el desierto, a cruzar el desierto, entonces usted no va a llegar a la tierra prometida. Entonces por eso no podemos nosotros decir, no, es que yo no voy a pasar el desierto, yo nunca, o sea, evitar las pruebas. Mucha gente quiere evitar las pruebas, mucha gente no quiere pruebas. Entonces las pruebas no se pueden evitar porque esa es parte de la bendición, es parte de poder entrar al reino de los cielos, es pasar por muchas dificultades, dice la palabra de Dios, por muchas, o sea que no solo por una, sino que por muchas, porque en esas muchas dificultades su fe va creciendo, usted va conociéndose más a nosotros mismos, a usted mismo, porque no es Dios que nos va conociendo a nosotros, sino que nosotros mismos nos vamos dando cuenta que tenemos un gran potencial, nosotros mismos nos damos cuenta de que la palabra de Dios se cumple en nosotros, o sea, cuando nosotros hemos pasado esos grandes procesos y uno dice, pucha, ya salí, ya estoy aquí. Claro, pasé de este, entré a otro. Pero uno se da cuenta de que Dios estuvo allí, que uno miraba tan difícil esa situación y que al final se resolvió. ¿Pero por qué? Porque uno se mantuvo firme. Porque estamos en el desierto, pero vamos hacia la tierra prometida. Entonces tenemos que tener eso en cuenta, que para llegar a la tierra prometida tenemos que pasar por el desierto. Entonces estos pasos son para llegar a la tierra prometida. Y el primer paso es seguir la dirección correcta. Tenemos que seguir la dirección correcta, no la dirección que yo quiera, no los pensamientos que yo tenga, no los planes que yo tenga, sino la dirección de Dios. La dirección correcta es la dirección que tiene Dios para mi vida. Entonces cuando estamos cruzando el desierto tenemos que ir a la dirección correcta. Entonces en el libro de Deuteronomio 19, cuando salimos de Horeb, nos dirigimos a los montes de los amorreos, obedeciendo así las órdenes del Señor nuestro Dios. Recorrimos todo aquel grande y terrible desierto que ustedes vieron. Imagínense. Recorrimos, dice, todo aquel grande y terrible desierto que ustedes vieron hasta que llegamos a Cades de Barnea. O sea, grande y terrible, o sea que fue largo el desierto que estaban recorriendo estos israelitas que querían llegar a la tierra prometida. Entonces nosotros vamos a recorrer, imagínense, hasta que el Señor venga, tenemos que recorrer, olvídese, si ahorita estamos a medio camino. O sea, nos hace falta mucha tierra que recorrer. Ese es el problema. Yo que he pasado pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. Y yo sé que tengo mucho camino que recorrer. Cuanto más usted que viene empezando. Usted que todavía ni ha salido de la tierra de bendición. Usted todavía todavía está en la tierra que fluye leche y miel. O sea, aceptaste a Jesús. Estás en la obra de Dios y de repente estás sirviendo al Señor, pero estás en una tierra que fluye leche y miel y no has pasado por un desierto. Si no has pasado por un desierto, déjame decirte que Dios te va a llevar a pasar un desierto. Y no diga yo rechazo esa palabra, porque si eres un escogido de Dios, si eres un llamado de Dios, porque los escogidos de Dios, yo escribí aquí, los que entran al desierto son los escogidos. Los que entran al desierto son los escogidos. Entonces, si una persona no quiere pasar por el desierto, porque esto no es de que yo quiera, esto es de que Dios me va a pasar. Ahora, cuando yo no quiero, es cuando yo me rehúse, o sea, que paso por un problema
y busco a solucionarlo humanamente, busco por aquí, busco por acá, y como tengo medios para solucionarlos, hasta pago sobornos, hasta miento, me uno a los corruptos, me uno a todo lo malo, porque como yo lo que quiero es solucionar mi problema. Entonces eso no es el desierto, eso usted está solucionando su problema usted con sus propias fuerzas. Pero cuando nosotros dejamos a Dios, o sea, no podemos, o tenemos los medios, pero decimos, no es que este problema Dios es que me lo va a solucionar. O sea, tengo los medios para pagar y que me arreglen el problema mintiendo, que me arreglen el problema a causa de sobornos. El soborno es pecado. Nosotros no podemos sobornar a nadie. Si usted está sobornando a la gente por algún motivo, porque usted quiere algo, obtener algo, y usted soborna, déjeme decirle que es pecado. Eso es pecado. Entonces, ¿por qué? Porque hay cosas que tenemos, mire, de rodillas, ayuno, oración, vigilia, ayuno, oración, vigilia, ayuno, oración. Y cada vez que nosotros ayunamos, oramos, hacemos vigilia, entonces se van reventando cadenas. Lo que pasa es que esos muros no se caen de un solo. Esas cadenas no se revientan de un solo. ¿Por qué? Porque como estamos en el desierto, entonces no es fácil. El desierto es para humillarnos. Entonces, si una gente es demasiada de altanera, el altanero pasa un proceso fuerte en el desierto porque no mira que está lleno de orgullo, de jactancia, de soberbia. Entonces esta persona sufre más porque no se quiere humillar. No le va a decir a nadie el problema que está pasando. Cuando nosotros no contamos, yo estoy de acuerdo que uno tiene que tener su gente, no le vamos a ir a contar a cualquiera. Porque igual si una persona no ha pasado por el desierto y le vas a contar tus problemas, olvídate que te va a solucionar, te va a dar. Claro que no es esa persona, pero por medio de un consejo, de una palabra. Si tenés problemas en el hogar y es una mujer que todavía no ha pasado un desierto con su esposo, ¿qué es lo que te va a decir? Que lo dejes, que te vayas a arriesgar allá, que te vayas a arriesgar a morirte allá al Río Grande, pero que lo dejes y que no sé qué. ¿Por qué? Porque como no ha pasado por ese proceso, cuando ella tuvo ese proceso, eso fue lo que hizo, que dejó al marido. Cuando ya el marido estaba en la quiebra, en la ruina, lo dejó y se fue. Mire, entonces ella todavía no ha aprendido. Para poder sobrevivir, entonces ella aparenta que vive una vida de santidad, pero por allá tiene hombres para que le estén supliendo sus necesidades porque todavía no ha aprendido a depender de Dios. En el desierto aprendemos a depender de Dios. Entonces cuando nosotros andamos buscando, tenemos relaciones allá amorosas, solo para, nos vendemos, pues ahí estamos practicando la prostitución clandestinamente porque queremos tener un hombre que nos esté ayudando, porque no podemos esperar. No, y decimos que esa es una bendición de Dios. No, una bendición de Dios es cuando alguien te da algo sanamente. Si alguien te da una bendición y te dice, yo te voy a estar ayudando, pero no porque está interesado en usted, entonces esa es una bendición de Dios. Esa es una puerta que Dios abrió. Pero si es ya personalmente porque algo quieren sacar de mí, entonces eso no es una bendición. Ese es que el enemigo está utilizando ese medio para quererse aprovechar de mí, para quitarme lo que Dios quiere que yo cuide, que es la santidad. Y cuando te estoy hablando de santidad, no te estoy hablando solamente de fornicar. Porque hay gente que cree que ya se encuentra santito desde que ya se casó, entonces ya es santo. Si está fornicando, está lleno de pecados. No, mentir es pecado. Pelear es pecado. Chismear es pecado. Criticar es pecado. Andar juzgando es pecado. Buscar brujería es pecado. Andar discriminando a los homosexuales, las lesbianas es pecado. Andar discriminando a los borrachos es pecado. Andar diciéndole a la gente que se van a ir para el infierno. O sea, me refiero, la palabra de Dios así dice, que todo aquel que no acepta a Jesús se va a ir para el infierno, independientemente como sea. O sea, que si usted es una persona que no es nada de esto que le señalé, pero no tiene a Dios, usted también se va a ir para el infierno. Entonces, no podemos discriminar nosotros a las personas. Entonces, pero esto sucede cuando una persona no ha pasado por un desierto. Entonces, por eso da malos consejos. Si una persona tiene problemas con los hijos, con el esposo, ¿qué es lo que le dice? Tíralo a la calle a los hijos, y el marido, déjalo, búscate otro. Mira tantos que hay ahí, mira, mi fulano me manda. Allá hasta lejos me manda, pero ¿qué haces? Le mandas a enseñar tus partes íntimas. Le permitís que que te mire desnuda y que con eso allá él tenga relaciones sexuales psicológicamente. Le decís palabras obscenas, palabras provocativas, palabras que lo seducen. Entonces eso no es bendición de Dios. Si estás pasando el desierto así, ahí te vas a quedar, mamita.
Ahí se va a quedar usted también, porque los hombres también practican esto. Ahí se va a quedar usted porque mire, del ojo de Dios nadie se escapa. Entonces tenemos que seguir la dirección correcta. En el desierto tenemos que aprender cuál es la dirección correcta. Eso tenemos que aprender en el desierto también. Porque solo los escogidos de Dios pasan por el desierto. Los que no son escogidos no, por esto que le mencioné. O sea que no son escogidos, o sea, no son porque no se dan. No se dan para que Dios los elija de ese montón. Dios dice, bueno, como este se da, como esta persona quiere santificarse, entonces ok, yo lo ayudo. Este también quiere dejar estas cosas, entonces yo lo ayudo. Pero cuando nosotros no queremos, seguimos peleando, seguimos malcriadas, seguimos de todo. Solo miramos a una gente y ya la estamos señalando. Entonces así no. Entonces recorrimos, dice, aquel grande y terrible desierto. Grande y terrible. Dos palabras claves. Grande y terrible, es algo que no era fácil. Ahí les dije, ya hemos llegado a los montes de los amorreos que el Señor nuestro Dios nos da. El Señor, el Dios de ustedes, les entrega esta tierra. Adelante pues, y ocúpenla tal como el Señor lo ha dicho. Tal como el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Pero ustedes vinieron a decirme, ¿será que algunos de nosotros se adelanten? ¿Será mejor que algunos de nosotros se adelanten y exploren este país y que luego regresen a decirnos qué camino debemos seguir y en qué ciudad podemos entrar? Lo que ustedes propusieron me pareció bien. Y entonces escogí a 12 de ustedes, uno de cada tribu, los cuales se encaminaron hacia la región. Mire que el Señor les había adelantado, por ejemplo, esta parte. El Señor Dios de ustedes les entrega esta tierra prometida. Adelante pues, ocúpenla tal y como el Señor ha dicho, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. O sea que Dios les estaba diciendo que la tomaran y que no se desanimaran, pero todavía no estaban en la tierra prometida. O sea, esto que lo vieran por fe. Que tomaran esa tierra por fe y que desde ya sintieran que ya estaban ahí. Pero todavía no estaban ahí. Entonces nosotros, por eso en el desierto Dios va a poner ojos espirituales para que miremos las cosas de lejos. Las miramos de lejos, pero decimos, aquello es mío porque Dios me lo dijo. Porque Dios dice que Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. ¿Por qué llevó a Moisés a la cumbre? A que viera. O sea, le dijo, esta era la tierra que yo les voy a dar. Y te iba a dar a ti, pero ya no te la voy a dar. Entonces, porque de lejos, para Moisés, según la fe que Moisés tenía, él llegó, la vio y la tomó, esa tierra prometida. Entonces, si nosotros hacemos como Dios nos dice, no solo la vamos a ver con nuestros ojos espirituales, sino que vamos a llegar, vamos a obtener, vamos a disfrutar de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Vamos a disfrutarlo por mientras el Señor viene. Pero claro, Dios está preparando nuestro corazón para que cuando tengamos eso no lo vayamos a olvidar que el Señor viene pronto. Y que ya con tantas cosas materiales, ya no hay problemas emocionales. O sea, ya hemos aprendido que ya no nos afecta tanto los problemas emocionales, los problemas que uno pueda tener en el hogar. Entonces ya uno vive de una manera diferente, relajada, pero que eso no se los olvide, que Jesucristo viene y que tenemos que todos los días estar esperando la venida del Señor. Entonces Dios no quiere, por eso es que muchas veces tiene que pasarnos, y no muchas veces, sino que siempre nos va a cruzar primero por el desierto para que nos enraicemos en Él. Que nos enraicemos no solo en la bendición, es que yo quiero esto, yo quiero el otro, sino en la fe, en la salvación. Que agarremos raíces en la salvación y que lo que sea más interesante para nosotros sea el día que el Señor viene a llevarnos para salvarnos de una vez por todas y sacarnos de este lugar, sacarnos de esta tierra donde estamos viviendo. Entonces por eso necesitamos cada día alzar nuestros ojos al cielo, alzar nuestros ojos poniendo la mirada en las cosas celestiales. Y cuando ponemos la mirada en las cosas celestiales, entonces viene Dios y nos va a dar las cosas terrenales que tiene para nosotros, porque sabe que eso no los va a apartar, porque mucha gente se va a apartar. Mucha gente cuando reciba lo de Dios se aparta, algunos se van a apartar, todavía no han recibido. Entonces Dios les alerta para que agarren raíces profundas. Porque hay mucha gente ha recibido las bendiciones que Dios le ha dado.
pero no han aprovechado, no se han santificado, no se están santificando, sino que están viviendo mundanamente. Entonces esa gente todavía tiene que pasar por un proceso. Entonces Dios no quiere que nosotros, cuando ya estemos en la tierra prometida, que cuando ya tengamos la bendición, Dios no quiere que volvamos a pasar por estas cosas. Ese es el problema. Dios no quiere que volvamos a pasar por ese desierto, o que regresemos, porque ahí vamos a ir viendo poco a poco que Dios nos puede volver a mandar al desierto. Nos manda al desierto, no es que nos puede volver a mandar. Entonces dijo, no se desanimen. Ustedes no quisieron ir, sino que desobedecieron a la orden del Señor nuestro Dios, que nuestro Dios les había dado. Y en sus casas se pusieron a murmurar y a decir, el Señor no nos quiere, nos sacó de Egipto tan solo para ponernos en manos de los amorreos y acabar con nosotros. O sea que esto era en el camino. Como Dios les dijo, ¿verdad? Que ya tenían la tierra prometida, que no se fueran a desanimar. Entonces, pero ya en el camino ellos iban murmurando, o sea que ya tenían la bendición, pero iban murmurando. Estaban murmurando, el Señor nos sacó de allá, el Señor nos hizo esto, y ahí no le estaban echando ni la culpa a Moisés, sino que a Dios. Y ahora dice, para ponernos en manos de los amorreos y acabar con nosotros. Y ahora, ¿a dónde vamos a ir? Nuestros compatriotas dicen que ahí hay gente más poderosa y alta que nosotros, y grandes ciudades rodeadas de altísimas murallas, y que hasta vieron descendientes del gigante Anab. Y todo eso nos ha desanimado por completo. Entonces mucha gente, cuando ya está en las cosas de Dios, cuando está pasando por un proceso, ya Dios te permite pasar por un proceso, conociste la palabra de Dios, te estás llenando del conocimiento de la palabra, porque cuando nos llenamos del conocimiento para que después practiquemos la palabra. Pero mucha gente ya cuando está llena del conocimiento y entonces empieza Dios a meterla al desierto, entonces empieza a decir así como esta gente. Ay, no, pero es que dicen que allí, o sea, ellos dicen que en esa tierra hay gigantes. Entonces nosotros no decimos así, sino que nosotros decimos, ay, no, pero es que yo mejor no me voy a meter con Dios, porque hay mucha gente que tiene ese concepto, dice que no se va a meter con Dios, porque si se mete a orar, si se mete a ayunar, entonces va a ser atacado por el enemigo, pero esas son cuestiones psicológicas. Si sos un llamado de Dios, si sos un escogido de Dios, siempre Dios le va a dar permiso al enemigo que te ataque. No, el enemigo no te va a atacar porque quiera, sino porque Dios le da permiso, porque como ya te está probando, para que te des cuenta si de verdad quieres ser hijo de Dios o quieres seguir siendo hijo de Satanás. Entonces le va a decir a Satanás, ok, te doy permiso, tócalo. Entonces, pero si usted le sigue el juego a Satanás, entonces usted se pierde. Entonces no pasó por el desierto, no quiso seguir en el desierto, se detuvo. Eso fue lo que pasó con esta gente. Entonces yo les respondí, no se alarmen. O sea, cuando les dijo, es que ahí nos damos cuenta que allí en esa ciudad hay gigantes, hay hombres grandes. Entonces yo les dije, el Señor les dijo, no se alarmen, no les tengan miedo. El Señor su Dios marcha al frente de ustedes y combatirá por ustedes, tal como vieron que lo hizo en Egipto. Lo hizo en Egipto y lo hizo en el desierto. El Señor su Dios los ha tomado en sus brazos durante todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, como un padre que toma en brazos a sus hijos. Sin embargo, ustedes no confiaron en el Señor, el cual iba delante de ustedes para escoger el lugar donde debían acampar. De noche les señalaba con fuego el camino que tenían que seguir, y de día lo señalaba con una nube. Entonces Dios siempre nos va a dar la salida, siempre nos va a señalar, aunque usted mire que el camino está muy oscuro, que el camino hay muchas espinas, que el camino va muy arriba, o sea, es una cuesta que tienes que subir, pero aún allí el Señor te va a ir ayudando. El Señor te va a ir poniendo, el Señor nos va a ir poniendo lo que necesitamos para que escalemos, para que subamos, porque tenemos que subir al monte alto, tenemos que subir al monte. Entonces para eso necesitamos la fe, para que no los desanimemos, para que no empecemos a ver, es que yo no puedo seguir, para que sigamos la dirección correcta. La dirección correcta es seguir exactamente como Dios dice. Pero cuando nosotros ya no queremos seguir como Dios dice, entonces ahí ya vamos perdiendo la dirección, ya vamos perdiendo de vista
lo que Dios nos ha dicho. El segundo paso es el recorrido tiene que ser completo, no a medias. El recorrido tiene que ser completo, no a medias. Y eso lo vamos a ver también siempre en Deuteronomio 1:34. El Señor se enoja contra los israelitas. Cuando el Señor oyó las murmuraciones de ustedes, se enojó mucho e hizo este juramento. Oiga, cuando nosotros murmuramos, recuerde que este es el segundo paso, que es seguir la dirección correcta, no a medias. Cuando el Señor oyó las murmuraciones de ustedes, se enojó mucho e hizo este juramento. Ni una sola persona de esta mala generación verá la buena tierra prometida que prometí dar a sus antepasados. O sea que cuando nosotros murmuramos, lo que estamos haciendo es poniendo obstáculos para no llegar a la tierra prometida. La murmuración nos aleja de Dios. La murmuración no los hace estar más cerca de Dios, sino que al contrario nos aleja de Dios. Dios no quiere que nos alejemos cuando estamos en el desierto. Dios quiere que nos acerquemos más, o sea, más oración, más ayuno, leer más la Biblia, porque cuando nosotros leemos, entonces nos estamos acercando más a Dios. Cuando aceptamos el propósito de Dios en nuestra vida, entonces estamos aceptando la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Entonces esta gente, y solo le dijo la gente de esta mala generación, ni una sola persona verá la buena tierra que Dios prometió dar a sus antepasados. Pero la gente que tiene fe, oigan bien, la gente que tiene fe, Dios hace acepción, porque aquí haré una excepción con Caleb y Josué de Jefuné. Haré una excepción con Caleb, hijo de Jefuné. Él sí verá. Y a él y a sus descendientes les daré la tierra donde pongan el pie, por haber seguido con toda fidelidad a Dios. Entonces trae beneficios cuando nosotros no murmuramos en el desierto. Porque queremos llegar hacia la tierra prometida, entonces no murmuramos. Aunque la cosa se ponga más drástica, más tensa, más problemas, entonces, pero usted no. Es que Dios me sacó de aquel problema, me va a sacar de este. Dios me solucionó aquel problema, entonces no, más ayuno, más oración y reprendo. Y comenzamos a reprender porque por eso Dios nos ha dado autoridad. La autoridad la tenemos que usar y la usamos cuando reprendemos al enemigo. Pero cuando no reprendemos, estamos en el desierto y no reprendemos, entonces la autoridad que Dios nos da no la estamos poniendo en acción. Entonces Dios hace acepciones. Excepción es la palabra. Dios hace excepción de personas en el desierto. Entonces una de esas personas fue Josué. Una de esas personas fue Josué. Y Caleb. A él y a sus descendientes, o sea, ahí estaba dando la bendición para él y para sus hijos. Y por culpa de ustedes el Señor se enojó conmigo y me dijo, tampoco tú entrarás en esa tierra y en ese lugar. Y en tu lugar entrará tu ayudante Josué, hijo de Nun. Anímalo pues, él será quien entregue el país a Israel. Aunque ustedes creyeron que el enemigo les arrebataría a sus mujeres y a sus hijos, serán esos niños que todavía no tienen uso de razón los que entrarán en el país. Yo se los daré a ellos en propiedad. En cuanto a ustedes, vuelvan al desierto y vayan de nuevo al Mar Rojo. Entonces se da cuenta que cuando nuestra fe claudica, Dios nos manda de nuevo al desierto. Dios nos manda de nuevo, entonces por eso usted no se equivoque. Váyanse de nuevo al desierto. ¿Por qué? Porque todavía no han permitido que Dios les aumente su fe. Porque muchas veces pensamos, ay, Dios aumenta mi fe. Pero pensamos que aumentar la fe es que yo diga, en el nombre de Jesús viene el carro. En el nombre de Jesús esas libretas se llenan. Eso es falso, hermano. Cuando usted escuche que la gente, esos son testimonios falsos, yo se lo aseguro 100%. Es que yo no creo que Dios, es que la misma palabra dice que Dios no hace excepción de personas. Mire, yo he orado, yo he ayunado porque no tengo. Una vez que tenía una gran deuda. Mire, yo ayunaba y como yo escuchaba este tipo de testimonios y lo hacía con todo mi corazón, me arrodillaba, me humillé delante de Dios.
Señor fulano dice que tú le pagaste esa deuda y tú sabes porque no soy tramposa. Ese es el punto, que yo no soy tramposa, yo pago lo que debo. Entonces tú sabes, Señor, que yo no soy tramposa con una base. Pero mira que ya los del banco me quieren sacar de la casa porque no puedo pagar. O sea, que yo decía, reconocía que es cierto que debía y que no podía pagar. Y yo no me fui allá, de repente fui a presentarme, no que aquí desapareció del sistema. Entonces yo no creo, definitivamente se lo hablo con todo mi corazón, que no creo porque yo no creo que Dios haya dicho, bueno, o sea, yo sé, pues yo sé mi vida, mi relación con Dios, yo la sé. Y sé de qué, sé que no le pido con jactancia, con soberbia, ni le pido para jactarme tampoco. Mire, ayuné, oré, y Dios no mandó que se desapareciera del sistema. Claro, Dios proveyó para que yo pagara ese préstamo, eso sí. Dios proveyó, pero no como usted dice. Que yo he escuchado gente que es tramposa, que no le gusta pagar en los colegios. Ponen en los colegios a los hijos en colegios privados y a la hora de pagar no quieren pagar. Entonces dicen que Dios les canceló la deuda. O sea, esa deuda o sea, porque yo te voy a decir, si yo alquilo un local y una gente, bueno, yo tuve una persona así. Yo alquilaba locales, antes yo tenía un local para alquilar. Entonces, esta persona yo le dije, mire, para que no se le vaya acumulando, porque si ya no pagó la primera ni la segunda mensualidad, ¿para qué uno lo va a tener? Aparte de eso, uno hace un contrato y uno dice que, o sea, el pago es adelantado, todos los pagos son por adelantado, precisamente para eso, para evitar ese tipo de problemas. Entonces, ¿qué hice yo? Mire, no me pague lo que me debe, pero desocúpeme. O sea, uno viene y ya hay una opción, dice, en vez de que esta persona esté aquí acumulando deuda, acumulando luz. Entonces, pero mucha gente es tramposa, entonces a veces por eso los maestros llegan a un acuerdo que dicen, no, mejor que saque el hijo de aquí, que se vaya por esa deuda que tiene, para que no siga acumulando deuda. Entonces vienen y dan testimonio, miren que Dios me hizo esto. No, hermano, esos testimonios así yo no los tomo en cuenta. O porque alguien estuvo un año en una casa y nunca pagó, si tal vez aquella persona te sacó, y usted le decía, no, mañana pago. En ese de mañana te llevaste un año. Entonces esa persona te sacó, pero eso, yo no le llamo que eso sea que es que fue Dios, eso no fue Dios. No fue que Dios te pagó la deuda, es que sos tramposo y la persona por no tenerte ahí para que no siguieras acumulando deuda, y esa persona, imagínense, el dueño de esa casa tuvo que pagar luz. Eso no es así, hermano. Eso no es así. Entonces lo que Dios te da es sano. Aquella persona no va a quedar hablando de vos. Aquella persona no es que tuve que sacarlo porque no pagaba. Y usted anda diciendo, no, hermanos, mire, yo voy a pasar a dar este testimonio. Pues fíjese que yo tenía una deuda y Dios me la pagó. Si te fuiste a meter a otra parte donde también estás trampeando. Entonces ahí todavía, por eso es que vuelven al desierto. O sea que Dios te vuelve a mandar. Mientras no te salgas de ese estilo de vida que tienes, de deber por aquí, deber por allá, seguir trampeando, entonces Dios te va a mandar otra vez al desierto. No has aprendido. No has aprendido. Entonces cuando yo le pedí a Dios, yo llevaba una base porque yo no soy tramposa. Sin embargo, Dios usó otro medio. O sea, Dios me mandó el efectivo para que yo fuera a pagar al banco, para que liberara la casa y así salí del problema. Dios me ayudó. O sea, yo sí puedo testificar, yo sí puedo decir porque fue Dios. Pero después como decir, miren que yo perdí mi casa porque el diablo aquí, porque el diablo allá. Porque ese es el punto, que hay gente que como se acostumbra a trampear, que aunque tengan el pisto para pagar la mensualidad, como ya están acostumbrados a eso, entonces no, pues no hay que pagar. Al final después nos tienen que dar eso. Después tuve otro problema aquí, mire, lloramos, y oré. ¿Cuál? Hasta que fui a pagar el pisto. Entonces yo por eso no creo en esos testimonios que dicen que Dios les desapareció del sistema. Yo no creo que Dios haga excepción conmigo. No lo creo definitivamente. Entonces, por eso es la gente cuando no ha aprendido en el desierto, por eso hasta da testimonios falsos. Esos testimonios no se valen. Te lo puede valer el hombre, pero Dios no. Entonces seguís en el desierto, aunque andes dando testimonio, pero seguís en el desierto. Lo que pasa es que la gente no te ha captado. O de repente la gente espiritual que está ahí escuchando sí te capta y dice, no, es que sos tramposa. Déjate de cosas, que sos tramposa. Entonces le dijo a Josué,
En tu lugar entrará tu ayudante, Josué, hijo de Nun. Anímalo pues, él será quien entregue el país a Israel. Y aunque ustedes creyeron que el enemigo les arrebataría a sus mujeres y a sus hijos, serán esos hijos que todavía no tienen uso de razón. O sea, que aunque nosotros no logremos lo que querramos, pero nuestros hijos lo van a lograr. O sea, las personas que no permanecen en el desierto, tus hijos lo van a lograr porque hay una promesa de parte de Dios. Pero yo se lo daré a ellos en propiedad. En cuanto a ustedes, vuelvan al desierto de nuevo. Vuelvan al desierto. Entonces ese paso es muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Porque como te decía que solo los escogidos van a entrar a la tierra prometida. Solo los escogidos, y aquí vamos a ver en el libro de Jueces para demostrarte que los escogidos, que Dios no necesita mucha gente. Gedeón derrota a las madianitas. Estoy leyendo en Jueces 7. Gedeón, a quien ahora llamaban Jerubal, y a todos los que estaban con él se levantaron de madrugada y fueron a acampar junto al manantial de Arod. El campamento de los madianitas les quedaba entonces al norte, en el valle que está al pie del monte Moré. El Señor le dijo a Gedeón, traes tanta gente contigo que si hago que los israelitas derroten a los madianitas, van a alardear ante mí creyendo que se han salvado ellos mismos. ¿Se da cuenta? O sea que aquí Dios le iba a enseñar a Gedeón. O sea, pero le estaba diciendo, mira, traes mucha gente. Porque a veces nosotros pensamos también, pero es que yo sola aquí nadie me ayuda, el pastor no me ayuda, fulano se me ha ido, el marido tampoco, los hijos tampoco. Es que Dios nos va a enseñar. Recuerde que Dios es el que pelea por nosotros. Entonces no necesitamos el montón de gente orando. Lo que necesitamos es la perseverancia de nosotros, la fidelidad de nosotros. Porque ¿de qué sirve que otra gente esté fiel orando por mí? Que se esté doblando rodillas, que esté ayunando y fiel. Ayuno, oración, Señor, soluciona el problema de la hermana Mayra. Ayúdale, Señor. Restaura, Padre. ¿De qué sirve que esté? Y tal vez yo acá, llena de odio, llena de rencor, murmurando contra Dios, murmurando contra mis hijos, murmurando por todo. Entonces, aquella persona tiene su fe y de todo corazón está orando por mí. Pero si yo no he dado la medida que quiere Dios que dé, entonces ¿a qué oración no va a ser respondida? Porque es personal. Esto es algo personal. Pasar en el desierto es algo personal. Las oraciones de aquel nos ayudan para fortalecernos. Pero la oración de aquel no me va a funcionar para que Dios me dé lo que Él me va a dar, lo que yo le pido, sino que es mi oración, porque es mi relación entre Dios y yo. Entonces les dijo, traes mucha gente, Gedeón. Entonces como traes tanta gente, esta gente va a pensar que como eran muchos, o tú mismo vas a pensar que como eran muchos, por eso derrotaron a los israelitas. Entonces no. Voy a escoger. Y fueron a acampar. El campamento de los madianitas les quedaba entonces en el monte. El Señor le dijo a Gedeón, traes tanta gente contigo que si hago que los israelitas derroten a los madianitas, van a alardear ante mí. O sea que eran los israelitas que iban era mucho israelita que había, que si hago que los israelitas derroten a los madianitas, o sea, Gedeón llevaba muchos israelitas. Entonces Dios le dijo que los israelitas iban a pensar que fueron ellos los que derrotaron a los madianitas. Entonces, por eso dile a la gente que cualquiera que tenga miedo puede irse a su casa. O sea, que Dios sabía que entre ese montón de gente había gente miedosa, pero como a veces usted sabe, el que tiene miedo no ataca solo, sino que se va a buscar más gente. ¿Por qué cree usted que la gente que tiene sicarios a su servicio, por qué cree que mandan a matar? Porque le tienen miedo al enemigo. Entonces por eso ellos tienen sus sicarios, para si alguien les hace una mala pasada, una mala mirada, entonces dicen, mire, vayan a liquidar a aquel. Pero él tiene miedo de enfrentarse, o se enfrenta solo con el montón de guardaespaldas, con el montón de gente, pero solo no se enfrenta. Entonces así estaba aquí Gedeón. Entonces por eso Dios le dijo, no, cualquiera que tenga miedo puede irse. Entonces ahí se vio, de ese modo Gedeón los puso a prueba. Por eso dile a la gente que cualquiera que tenga miedo puede irse a su casa. De ese modo Gedeón los puso a prueba. Y se fueron 22,000, quedándose 10,000. Oiga, solo con eso que les dijo, miren, aquí los que tengan miedo que mejor se vayan.
Se fueron 22,000, pero todavía quedaron 10,000. Y con esos 10,000 todavía Dios les dijo, no, Gedeón, son muchos. Estos 10,000 van a decir que fueron ellos los que derrotaron a los madianitas. Entonces yo aquí quiero escoger cuáles son los verdaderos valientes, Gedeón. Yo quiero ver cuáles son los verdaderos hijos míos. Entonces Gedeón, pero el Señor insistió de ese modo los puso a prueba y se fueron 22,000 hombres, quedándose 10,000. Pero el Señor insistió, son muchos todavía. Llévalos a tomar agua y ahí yo los pondré a prueba. Y te diré quiénes irán contigo y quiénes no. Gedeón llevó entonces a la gente a tomar agua y el Señor le dijo, aparta a los que beban agua en sus manos, lamiéndola como perros de aquellos que se arrodillan para beber. Los que bebieron agua llevándosela de las manos a la boca y lamiéndola como los perros fueron 300. Todos los demás se arrodillaron para beber. Entonces el Señor les dijo a Gedeón, con estos 300 hombres voy a salvarlos a ustedes y derrotaré a los madianitas. Todos los demás pueden irse. Entonces, ¿qué nos da a demostrar aquí Dios? Que con pocos. Dios no necesita mucha gente. Usted que se siente solo. Usted que se siente que solo yo, pues es que Dios no necesita mucha gente. Con tal tengamos a Dios. Con tal tengamos el poder de Dios en nosotros, ¿qué más queremos? Padre, Hijo, Espíritu Santo, la sangre de Cristo. No la cruz de Cristo. Usted no pelee con la cruz de Cristo. Que la cruz es un ídolo. Usted pelee con la sangre de Cristo. La victoria no la recibió la cruz, la victoria la recibió Jesús. El que sintió, el que sufrió fue Jesús, no fue la cruz. Entonces el victorioso se llama Jesús. La sangre de Cristo la podemos utilizar. Porque la sangre que Jesús derramó, esa sangre sí la podemos utilizar. Contra el enemigo, esa sangre es un arma para nosotros. Entonces Dios le dijo a Gedeón, con esos 300 basta. Con esos 300 vas a derrotar a los madianitas. Entonces Gedeón mandó que todos los demás regresaran a sus tiendas. Pero antes de que se fueran, les recogió sus cántaros y sus cuernos de carnero. Y solo se quedaron los 300 hombres escogidos, acampando más arriba de los madianitas que estaban en el valle. Entonces se da cuenta que los escogidos son pocos. Imagínense de 23,000 que solo quedarán 300. Que solo quedaran 300 de 22,000 hombres. Entonces, porque Dios nos demuestra que es Él el que pelea por nosotros. No es el montón de gente. No son los guardaespaldas que lo van a cuidar a usted. No son los guardias que usted tiene en su casa que lo van a cuidar. Porque dice, el Salmo dice que de nada valen los guardias, de nada valen, dice, los que cuidan la ciudad, si el Señor no cuida de ella. Entonces, si Dios no está cuidando tu casa, de nada vale que tenga guardaespaldas. De nada vale que tenga guardias y para que el enemigo entre, mata a los guardias y se meten y se llevan a todo el mundo. Entonces, nuestra confianza absoluta tiene que ser en Dios. Nuestra fe tiene que estar en Dios, no tiene que estar en los hombres. Porque cuando nosotros buscamos hombres para que nos cuiden, entonces es que nuestra fe está en los hombres. O sea, decimos que tenemos fe, pero voy a poner a fulano. Cuando utilizamos medios para atraer, cuando la gente se va a buscar brujería para que cambie al marido, te vas a buscar brujería para que tu hijo ya no beba, entonces le das tomas, entonces no estás confiando en Dios. Voy a ir donde fulano porque ya no aguanto, para que sane mis hijos, para que limpie mis hijos. El único que limpia a nuestros hijos y a nosotros es la sangre que Jesús derramó en esa cruz del Calvario. Esa sangre es la que nos limpia de pecado. Esa sangre es la que limpia a tus hijos. Esa sangre es la que tienes que utilizar. Pero no es porque vayas a buscar el brujo para que te haga la limpia en tu casa. La limpia la tenemos que hacer nosotros con la palabra, con la sangre de Cristo, limpiando primeramente nuestro corazón. De nada sirve que te vengan a hacer un conjuro con hojas y con humos y te hagan así. Se sigue siendo una persona mentirosa. Aquella persona que está acostada ahí pasando un proceso, de nada sirve que le vayas a hacer ese humo. De nada sirve que le des tomas si todavía no le has enseñado la palabra de Dios para que se arrepienta, porque no está sirviendo de ejemplo. Más bien lo estás mandando al infierno cuando le traes a esa gente que le haga esos humos satánicos, que aunque a usted lo parezca insignificante, bueno, para el que busca no es insignificante, porque desde el momento que lo buscas es que tenés
confianza en eso. Entonces no, Dios, nosotros es con oración, con ayuno, que Dios va a resolver los problemas con vigilia y por supuesto que practicando la palabra de Dios. Entonces aquella noche el Señor le dijo a Gedeón, levántate y vas a tocar a los madianitas, pues te los voy a entregar en tus manos. Pero si tienes miedo de atacarlos, baja antes al campamento de Pura, tu criado, y escucha lo que digan. Después de eso te sentirás con más ánimo para atacarlos. Entonces Gedeón bajó con Pura, su criado, hasta los puestos avanzados del campamento enemigo. Y los madianitas, los amalecitas y la gente del oriente se habían esparcido por el valle como una plaga de langosta. Tenían tantos camellos como arena hay a la orilla del mar. Al acercarse Gedeón al campamento enemigo, oyó que un soldado le contaba un sueño que había tenido. O sea, estos habían tenido una revelación donde Dios les había dicho, soñé que un pan de cebada venía rodando a nuestro campamento y al chocar contra una tienda la hizo caer. Y su compañero le contestó, eso no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Dios va a entregar en manos de Gedeón a los madianitas y a todo su campamento. Al oír esto, como se había contado e interpretado el sueño, Gedeón adoró al Señor y después volvió al campamento de Israel y ordenó, arriba que el Señor va a entregarnos el campamento madianita. O sea que después de que Dios le dijo que con esos 300,000 hombres iba a ganar, con esos 300 personas, no eran 300,000, 300, iba a ganar. Entonces aún después le confirmó por medio de un sueño, por si Gedeón tenía alguna duda. Entonces por un sueño, estas mismas personas, Dios les estaba revelando que iban a ser derrotados los madianitas. A ellos mismos les reveló. Por eso les dijo, es que Dios le va a dar la victoria a Gedeón. Y de esta manera fue como Gedeón agarró valor para irse a enfrentar. Así pues Gedeón y sus 100 hombres llegaron al campamento cuando estaba por comenzar el turno de guardia de medianoche. Entonces tocaron los cuernos de carnero y rompieron los cántaros que llevaban en las manos. Y los 3 grupos tocaron al mismo tiempo los cuernos de carnero y rompieron los cántaros. En la mano izquierda llevaban las antorchas encendidas y los cuernos de carnero, y a la derecha gritaba, guerra por el Señor y por Gedeón. Y como los israelitas se quedaron quietos en sus puestos alrededor del campamento, y todos en el ejército madianita gritaban y salían huyendo, mientras los 300 israelitas seguían tocando los cuernos de carnero, el Señor hizo que los madianitas lucharan entre sí y que salieran huyendo hasta Bet-Sita, camino de Sererá, y hasta la frontera de Abel-Meola junto a Tabat. Entonces se llamó a los israelitas de las tribus de Neftalí, de Aser y de Manasés para que persiguieran a los madianitas. Y Gedeón mandó mensajeros por los montes de Efraín ordenando que los hombres de esa tribu bajaran a luchar contra los madianitas y ocuparan los lugares por donde se podía cruzar el río en Bet-Bará y en el Jordán. Antes de que ellos llegaran, los de Efraín cumplieron estas órdenes y además capturaron a los jefes madianitas llamados Ored, Sed. A Ored lo mataron en la peña, que ahora se conoce como Peña de Ored, y a Sed lo mataron en el lugar que lleva por su nombre, y que era donde se pisaba la uva para hacer vino. Después de perseguir a los madianitas, llevaron las cabezas de Ored y de Gedeón, que estaba al otro lado del río Jordán. O sea que ahí lo que ellos estaban haciendo era llevando una señal de lo que Dios les había dicho, que iban a derrotar a los madianitas solamente con 300 hombres. Lo único que ellos hicieron fue solamente lo que Dios les dijo. Váyanse a este lugar, hagan esto, toman esto, porque todo lo que hicieron aquí, los cántaros, los cuernos, todo eso, es porque Dios les dio esas instrucciones. Entonces de esa manera vencieron al enemigo y de esa forma es como nosotros vamos a vencer. Cuando nosotros seamos obedientes a lo que Dios nos dice, entonces vamos a vencer al enemigo aunque estemos nosotros solas humanamente, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo